La fibrogastroscopia, junto con la toma de biopsias, nos permitirá la visualización directa del tumor y la filiación histológica del mismo. La ecoendoscopia permite un estadiaje fiable de la enfermedad en su grado de infiltración parietal. La TAC tóraco-abdominal nos dará el diagnóstico de extensión. El factor pronóstico más importante es el grado de invasión parietal o T. Se define la precocidad hasta T1 o invasión de la submucosa. El adenocarcinoma gástrico localmente avanzado se define por la invasión a partir de la capa muscular hasta órganos vecinos, T2, T4. El tratamiento del adenocarcinoma gástrico que mejores resultados ha demostrado es la cirugía. La resección endoscópica se reserva para tumores precoces no ulcerados y de pequeño tamaño. La cirugía con intención curativa se debe aplicar a pacientes con diagnóstico preoperatorio confirmado intraoperatoriamente de resecabilidad, lo que implica que no existan metástasis, carcinomatosis ascítica o peritoneal o infiltración local de duodeno, vía biliar o cabeza del páncreas. Debe ser una cirugía radial que incluya el estómago, el epiplón, el bazo y cuerpo y cola pancreática si lo requiere. La cirugía paliativa se reserva para los pacientes con diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio de irresecabilidad, a los que se les aplican técnicas que aseguren el tránsito gástrico, como son las derivaciones gastroyeyunales. Dentro de estas técnicas se incluyen las resecciones parciales gástricas en caso de tumores ulcerados que determinen hemorragias digestivas altas de repetición. Enfermedad hepatobiliar. La vía biliar comienza con la confluencia de los canalículos biliares intrahepáticos en los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que a su vez se unen en la placa iliar formando el conducto hepático común. Al unirse este con el conducto cístico, que viene de la vesícula biliar, se forma el colédoco, que discurrirá hasta su unión justo antes de la papila con el conducto de Wilson pancreático en la ampolla de Vater. Complicaciones de litiasis biliar. En este cuadro resumimos el diagnóstico diferencial del dolor en hipocondrio derecho. Frente a un paciente con dolor en esa localización sin fiebre y una analítica urgente sin alteraciones leucocitarias o de enzimas hepáticas, podremos afirmar que estamos ante un caso de cólico biliar que será indicación de ecografía abdominal diferida. Si el mismo paciente presentara además fiebre, leucocitosis y aumento de transaminasas, sería necesaria la realización de una ecografía urgente. Este cuadro se conoce como colecistitis aguda. Si el mismo paciente presentara además aumento de la amilasa sérica, se denominaría colecistopancreatitis aguda por un probable paso hacia el duodeno de un cálculo que ha sido eliminado produciendo irritación pancreática en su camino. La presencia de todos los síntomas anteriores junto a ictericia y aumento de enzimas de éxtasis biliar, como son la bilirrubina total a expensas de la conjugada o directa, nos debe dirigir al diagnóstico de ictericia obstructiva. Así pues, debemos recordar que dolor en hipocondrio derecho junto con fiebre y leucocitosis es la tríada de Charcot, que define la infección de esa bilis estática en la vía biliar o colangitis aguda. A la unión de escalofríos y encefalopatía se le conoce como pentada de Reynolds, que refleja la evolución hacia sepsis y shock de la enfermedad no tratada. La causa más frecuente de ictericia obstructiva es la coledocolitiasis, o presencia de cálculos enclavados en la vía biliar. El tratamiento del cólico biliar es sintomático. El hallazgo de colelitiasis no implica colecistectomía laparoscópica diferida en todos los casos, únicamente en cálculos mayores de 2,5 centímetros, en pacientes diabéticos, en anomalías congénitas de la vía biliar o en vesículas en porcelana, lesión que podría malignizar. El tratamiento de la colecistitis son los antibióticos intravenosos y observación intrahospitalaria.
El 75% de los casos evoluciona a la curación del episodio e indica una colecistectomía laparoscópica diferida. En el 25% de los casos existe mala evolución, requiriéndose colecistectomía urgente, ya sea abierta o laparoscópica. El tratamiento de colangitis debe incluir drenaje biliar de urgencia. Drenaje biliar. Técnicas. Si se demuestra una obstrucción de la vía biliar proximal, se deberá realizar una colangiografía transparieto-hepática, CTPH, para el drenaje biliar y la realización de colangiografía posterior. En el caso de obstrucción distal se realizará colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CPRE, que en el caso de hallar coledocolitiasis, tras la esfinterotomía se procederá a su extracción y drenaje de la bilis infectada. Si hallara una comprensión tumoral extrínseca, como en el caso de tumor de cabeza de páncreas, o intrínseca, como en el caso del colangiocarcinoma, es posible la colocación de una prótesis que asegure el drenaje biliar. La no disponibilidad de estas técnicas o la clínica de sepsis biliar urgente implicaría una actuación quirúrgica clásica que consiste en la realización de coledocotomía, extracción de cálculos, colangiografía intraoperatoria y colocación de tubo de Kerr abocado a la pared abdominal. En dilataciones de más de 14 milímetros del colédoco se debe realizar derivación biliodigestiva. Ictericia obstructiva. La no obtención de diagnóstico etiológico de una ictericia obstructiva mediante ecografía abdominal implica la realización de una colangioresonancia magnética, prueba más sensible para determinar la causa de este cuadro. Otras colecistitis. Existen otros cuadros como la colecistitis enfisematosa, típica de hombres diabéticos, o la alitiásica, frecuente en pacientes inmunodeprimidos, que requieren abordaje quirúrgico urgente sin la prórroga que se otorga a los demás casos gracias a la antibioterapia. El síndrome de Mirici se caracteriza por una ictericia obstructiva producida por una comprensión extrínseca de una colecistitis aguda como consecuencia de un cálculo de gran tamaño en su cístico. El hilo biliar es un cuadro que comenzará con clínica de dolor en hipocondrio derecho, que cederá espontáneamente para establecerse a las pocas horas una clínica de obstrucción intestinal a nivel del intestino delgado, y que es producido por la siguiente cadena de acontecimientos. Colecistitis aguda, creación de una fístula colecistuoduodenal accidental que drenará un gran cálculo al intestino, el cual en su paso hacia el intestino grueso quedará atrapado en la válvula ileocecal. Causas de ictericia obstructiva. Tumores hepáticos. Los tumores hepáticos más frecuentes son los secundarios o metastásicos. El origen más frecuente de las metástasis hepáticas es el cáncer colorectal. El hepatocarcinoma es el tumor maligno primario de las células hepáticas, el cual será explicado más adelante. El colangiocarcinoma es el cáncer primario de la vía biliar, conocido como tumor de Klatskin, en su localización de la placa iliar, y que cuando debuta como ictericia obstructiva por comprensión intrínseca de la vía se presupone irresecable. El angiosarcoma se ha relacionado con la exposición a cloruro de vinilo. El adenoma hepático es un tumor benigno típico de mujeres jóvenes con tratamiento prolongado con anticonceptivos orales. Este último puede malignizar o sangrar. Se operan si su tamaño es mayor de 6 centímetros. El hemangioma es congénito, no maligniza y se opera si produce molestias locales por compresión o su tamaño es mayor a 6 centímetros. Metástasis hepáticas de CCR. No debemos olvidar que las metástasis hepáticas reflejan una enfermedad oncológica en estadio D. Los pacientes que son susceptibles de resección se benefician de supervivencias de hasta el 50% a los 5 años.
Estos son los principios quirúrgicos que deben respetar las resecciones hepáticas en cualquier tumor. Hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma se asocia a hígados cirróticos, excepto el tipo fibrolamelar, que es típico de jóvenes. En pacientes cirróticos se debe hacer un seguimiento ecográfico de despistaje y el aumento de alfa-fetoproteína debe hacernos sospechar la aparición de un hepatocarcinoma. El tratamiento del hepatocarcinoma depende del grado de cirrosis y del tamaño y número de tumores. Así pues, entendiendo que la resección hepática no es posible en hígados cirróticos, existen otras terapias menores, citorreductoras, que pueden ser útiles en espera de un trasplante. Trasplante hepático. Indicaciones sobre el trasplante hepático. Páncreas. Pancreatitis aguda litiásica. La clínica típica del dolor epigástrico intenso irradiado a la espalda en cinturón caracteriza la pancreatitis aguda. Hasta en un 80% de los casos se debe a litiasis biliares. La TAC abdominal es la prueba de imagen más sensible para valorar la gravedad de una pancreatitis aguda y para su realización se deben cumplir los criterios de Ranson. El tratamiento de una pancreatitis aguda litiásica es sintomático. La clínica y la valoración escanográfica determinarán la intensidad del mismo. No todas las pancreatitis necrótico-hemorrágicas se operan. Se debe demostrar infección en una PAFF o bien que el paciente esté séptico, realizándose necrosectomía de las zonas isquémicas. El tratamiento etiológico consistirá en la extracción de los cálculos mediante CPRE y colecistectomía laparoscópica diferida. Pseudoquiste pancreático. La complicación más frecuente de la pancreatitis aguda es el pseudoquiste pancreático, aunque es más frecuente que aparezca en el seno de una pancreatitis crónica. Debemos sospecharlo frente a un aumento del dolor, de la amilasa sérica y en ocasiones ante una masa palpable abdominal. La actitud es la observación mediante ecografías, ya que el 40% se curan solos. Si son mayores de 6 centímetros o no disminuyen de tamaño en 6 semanas, existe baja probabilidad de resolución espontánea. El tratamiento de elección en este caso es el drenaje por derivación del quiste al estómago o al intestino delgado mediante endoscopia y guía ecográfica. Adenocarcinoma de cabeza de páncreas. La presencia de ictericia obstructiva en un paciente de más de 50 años nos debe hacer sospechar siempre la existencia de un tumor de cabeza de páncreas. La TAC abdominal es la prueba más sensible para su diagnóstico de extensión. Se trata de un tumor con muy mal pronóstico, ya que apenas alcanza supervivencias de un 10% a los 2 años en el caso de que sea resecable. La cirugía de elección es la operación de Whipple.